título. Bien, caso número 2, límite de una función cuando x tiende al infinito. Y ahí tengo el ejemplo de un límite cuando tiende al infinito. Límite de la función x cubo menos 5x más 1 dividido 2x cubo más 3x más 2. Cuando x tiende al infinito. Bien. Entonces, vamos a trabajar este tipo de ejercicios cuando x tiende al infinito en un límite o en el límite de una función. ¿Sí? Quiero explicarles algo acá antes de iniciar con el ejemplo o antes de resolver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener acá en el límite cuando x tiende a una función, 3 posibles resultados dada una función y el límite tiende al infinito. Hay 3 posibles resultados. Esos 3 posibles resultados dependen del exponente mayor de la variable, ¿sí? Y la variable va a ser x y va a tener siempre un exponente mayor. Entonces, hay 3 posibles resultados de un límite cuando tiende al infinito y luego se refiere al exponente mayor que tenga la variable, ¿sí? Y las variantes del límite que tiende al infinito para tener 3 posibles resultados consisten en lo siguiente. Mayor exponente. En este ejemplo, el mayor exponente de la variable es 3. Porque acá el exponente es 1. Acá tengo exponente 3 y exponente 1. Entonces, el mayor exponente de la variable es 3. La primera variante que se trabaja en un límite que tiende al infinito es cuando el mayor exponente de la variable, dígase x al cubo, ¿sí? El mayor exponente está tanto en los términos o está en el numerador como en el denominador. Entonces, x al cubo está en el numerador y x al cubo está en el denominador. Cuando es eso así, el exponente mayor de la variable está tanto en el numerador como en el denominador, el resultado de este límite que tiende al infinito será un valor real. ¿Y cuál es ese valor real? Pues puede ser un entero positivo o negativo, puede ser un número fraccionario positivo o negativo, ¿sí? Ese es un valor real, de menos infinito a infinito, ¿verdad? Ese es un valor real. Entonces, si el exponente mayor está en el numerador y también está en el denominador, o lo identificamos en el numerador y también lo identificamos en el denominador, el resultado de este límite va a ser un valor real, ¿sí? Ahora bien, vamos a trabajar las 3 variantes. Entonces, si quieren, anotan acá ya lo que tenemos. Caso número 2, límite de una función cuando x tiende al infinito. Y anotemos, si quieren, primera variante o variante 1. Y es cuando, y lo anotan de una vez para que lo tengan claro, variante 1, cuando el exponente mayor de la variable, anotémoslo así, cuando el exponente mayor de la variable se encuentra tanto en el numerador como en el denominador, se encuentra tanto en el numerador como en el denominador de la función proporcionada. Se encuentra tanto en el numerador como en el denominador de la función proporcionada. Bien, esta es la variante 1 de las 3 que vamos a trabajar de un límite cuando x tiende al infinito. Entonces, la variable con mayor, perdón, sí, o el exponente mayor de la variable está tanto en el numerador como en el denominador. Bien, copiamos la función de este límite cuando x tiende al infinito y vamos a trabajar procedimiento. Anoten procedimiento y vamos a trabajar exactamente este ejemplo, ¿verdad? Procedimiento, por favor. Procedimiento o proceso, ¿ah? Bien. Número 1. Y lo vamos a ir de una vez resolviendo, paso por paso. Número 1. Se identifica el mayor exponente de la variable. Si se identifica el mayor exponente de la variable. Paso número 1. Se identifica el mayor exponente de la variable. ¿Ya lo vimos?
Y el mayor exponente de la variable es 3, por lo tanto, acá nos queda x elevado al cubo. X elevado al cubo. Como paso número 2, anotemos ahí, por favor. Paso número 2, o número 2. Se divide cada término del numerador. Se divide cada término del numerador. Se divide cada término del numerador y del denominador. Cada término del numerador y del denominador. Se divide cada término del numerador y del denominador entre la variable con mayor exponente. Entre la variable con mayor exponente. Muy bien. Entonces, vamos a tomar los términos del numerador y del denominador y los vamos a dividir uno por uno. Los términos del numerador entre la variable con mayor exponente, que es x al q, y esto partido o dividido, los términos del denominador uno a uno, divididos dentro de la variable con mayor exponente, que sigue siendo x elevado al cubo. Okay, en el paso número 2, entonces, tenemos acá, el ejemplo dice x elevado al cubo, es el primer término, acá. Lo vamos a dividir dentro de x elevado al cubo, que es la variable con mayor exponente, menos, acá tenemos, voy a volver, menos 5x más 1, ¿verdad? Menos 5x dividido x elevado al cubo más 1 también dividido x elevado al cubo. ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, esto queda partido o dividido. Ahora los términos del denominador. Cada término del denominador uno por uno. 2x al cubo dividido entre x elevado al cubo. ¿Sí? Siguiente término es más 3x dividido x elevado al cubo. Más 2, creo que es el último término, dividido x elevado al cubo. Confirmando, sí, más 2. Bien, este es el paso número 2. Dividir cada término del numerador entre la variable con mayor exponente, que en este caso es x al cubo. Y dividir cada término del denominador, que es esto, y cada término del denominador entre la variable con mayor exponente, que sigue siendo x elevado al cubo. Bien, un tercer paso. Vamos, número 3. Anotemos ahí, por favor. Número 3. Se realiza una división algebraica de bases iguales. Así, se realiza una división algebraica de bases iguales. Se realiza una división algebraica de bases iguales en los términos del numerador y del denominador. Se realiza una división algebraica de bases iguales en los términos del numerador y del denominador. En los términos del numerador y del denominador que se plantearon en el paso número 2. Que se plantearon en el paso número 2. Repito, se realiza una división algebraica de bases iguales en los términos del numerador y del denominador que se plantearon en el paso número 2, acá.
En el paso número 3 vamos a realizar una división algebraica término por término del numerador y término por término del denominador. División algebraica. ¿Qué pasa con los exponentes en una división algebraica? ¿Se suman, se restan o se multiplican? Se restan, muy bien. ¿Qué pasa al dividir x cubo dentro de x cubo? Se eliminan y solo nos queda 1. ¿Bien? Luego dice menos. El segundo término del numerador, menos. Tengo acá 5x dividido x al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los exponentes si acá tengo 1 y acá tengo 3? Vean, pues, si lo hacemos de forma positiva, va a quedar un x elevado al cuadrado de forma positiva en el lugar que corresponde, ¿sí? El mayor exponente está en el denominador. Entonces, hacemos la resta normal, como que si estuviéramos trabajando 3 menos 1, ¿sí? Pero acá realmente es 1 menos 3. Pero para no meternos al tema de exponentes negativos, lo vamos a hacer al contrario, pero vamos a dejar el resultado, que sería x cuadrado, donde existe el mayor exponente originalmente. Entonces está en el denominador. Entonces, al dividir x elevado a la 1 dentro de x elevado a la 3, me va a quedar un x al cuadrado, pero en el denominador. Por lo tanto, el entero 5 partido 1 sigue siendo 5 y este va a quedar en el numerador. Mientras que en el denominador vamos a plantear lo que ya les expliqué, x a la 1 dividido x al cubo, me va a quedar un x al cuadrado, pero en el denominador. Por último, voy a copiar más 1 partido x elevado al cubo. Acá no hay nada que dividir, por lo tanto queda lo mismo, 1 partido x elevado al cubo. Y esos son los términos o la división algebraica en los términos del numerador. Ahora vamos a realizar la división algebraica en los términos del denominador. Y nuevamente acá tengo, vean, 2 dividido 1, pues me queda un 2 acá. Porque los términos x al cubo dividido x al cubo se anulan o se cancelan. Luego tenemos acá más el segundo término, más. Y tenemos la división algebraica acá de 3 dividido 1 es 3. Y luego x a la 1 elevado a x al cubo, hacemos lo mismo que hicimos acá. Entonces copiamos 3 partido 1, eso nos da 3. Y en el denominador nos va a quedar, acá en el denominador nos va a quedar x a la 1 dividido x al cubo, nos va a quedar un x al cuadrado también, positivo en el denominador, porque ahí está la variable con mayor exponente. Más, el tercer término lo voy a copiar porque no hay que dividir. 2 partido x elevado al cubo. Ese es el paso número 3 en el desarrollo de este límite que tiende al infinito en la variable 1 de las 3 que existen, cuando el mayor exponente está tanto en el numerador como en el denominador. Bien, paso número 4, porfa. Paso número 4. Dice, paso 4, se sustituyen por el infinito, así, se sustituyen por el infinito, se sustituyen por el infinito todos los términos del numerador y del denominador, se sustituyen por el infinito todos los términos del numerador y del denominador, que contienen la variable x. Repito, se sustituyen por el infinito todos los términos del numerador y del denominador que contienen la variable x. Y ahí estamos en un paso número 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esa sustitución en la siguiente hoja. Bien. Ustedes me ayudan, por favor, para... Es el paso número 4, ¿verdad? Paso número 4. Sustituimos por el infinito, entonces, todos aquellos términos que contengan la variable x. En el numerador, primero tengo 1, ¿sí? Luego tenemos menos 5 partido x al cuadrado, dice. Entonces, ese x al cuadrado lo voy a sustituir por el infinito. Luego tenemos más 1 dividido x al cubo. Ese x al cubo lo voy a sustituir por el infinito. Y acá tenemos todos los términos del numerador sustituyendo donde existe x por el infinito. Ahora, los términos del denominador, acá tenemos, o que nos quedó, 2. ¿Sí?
Luego tenemos más 3x, parece, compañeros. ¿Alguien que me pueda apoyar? Sí, 3 3 dividido partido x cuadrado. Ah, ok. 3 dividido x al cuadrado. Entonces, acá en lugar de 3x, perdón, en lugar de 3 dividido x al cuadrado nos va a quedar 3 dividido infinito. Y por último tenemos más 2, creo, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, y que está dividido a x al cubo, queda dividido al infinito. ¿Bien? El cuarto paso para definir el límite de una función cuando x tiende al infinito y en la variable 1 cuando el mayor exponente de la variable está tanto en el numerador como en el denominador. El planteamiento nos quedó 1 menos 5 partido infinito más 1 partido infinito, todo partido, 2 más 3 partido infinito más 2 partido infinito. Va. Por último, en un paso número 5 vamos a dar respuesta al ejercicio. ¿Sí? En un paso número 5 definimos el límite de esta función cuando x tiende al infinito. Paso 5, por favor, y anota. Se cancelan todos los términos en el numerador se cancelan todos los términos, perdón, en el numerador y denominador. Se cancelan todos los términos en el numerador y en el denominador. En el numerador y en el denominador, que están divididos al infinito. Se cancelan todos los términos en el numerador y en el denominador que están divididos al infinito. Que fueron planteados en el paso número 4. Que fueron planteados en el paso número 4. Muy bien. Vamos a cancelar todos los términos en el numerador y en el denominador que están divididos al infinito. Y acá cancelo todo. Y al hacer esa cancelación en los términos del numerador y en el denominador, que están divididos al infinito, lo que nos queda en el numerador es 1. Y esto está partido o dividido en el denominador dentro de 2. Y esta expresión, pues no se puede simplificar. Y en el paso 5 se da la respuesta de un límite que tiende al infinito. Y acá, la respuesta de este límite que tiende al infinito, o el límite que tiende al infinito de la función proporcionada, donde el mayor exponente está tanto en el numerador como en el denominador, es un medio. Y un medio es un valor real. Por lo tanto, lo que les dije al principio, que cuando se define un límite al infinito, cuando x tiende al infinito, donde el exponente mayor está tanto en el numerador como en el denominador, la respuesta va a ser un valor real. Un medio es un valor real, ¿sí? Pero acá vuelvo para explicar o retomar los pasos. Acá. Vamos al principio. Nos van a dar un límite de una función. Perdón, nos van a pedir el límite de una función cuando x tiende al infinito, ¿sí? Entonces, observamos, va a tener variable x, sí, tanto en el numerador como en el denominador. Y nos concentramos en el exponente mayor que va a tener los términos del numerador y los términos del denominador. Acá el mayor exponente de la variable que es x es 3. Está tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Ahí estamos bien. La variable número 1 que estamos trabajando. Luego, en el procedimiento nos manda a identificar, ¿sí? La variable con mayor exponente. La variable es x, pero el mayor exponente es 3. Entonces, en el paso 1 es eso, identificar la variable con mayor exponente o el mayor exponente de la variable, x al cubo, ¿sí? Segundo paso consiste en dividir todos los términos del numerador, ¿sí? Y todos los términos del denominador entre la variable con mayor exponente que definimos en el paso 1. Entonces, quedan divididos los términos del numerador entre la variable con mayor exponente y todos los términos del denominador entre la variable con mayor exponente. Ese es paso 2. En el paso 3, lo que hacemos es realizar una división algebraica de bases iguales de lo que planteamos en el paso 2, tanto en el numerador como en el denominador. Y acá, entonces, en el paso 3, el dividir x al cubo dentro de x al cubo, cancelan los valores o los términos x cubo y solo nos queda 1. Luego menos, dividir 5x dentro de x al cubo, decimos 5 dentro de 1 es 5 y x a la 1 dividido x al cubo es un x al cuadrado, pero queda en el denominador.
más 1 partido x cubo, este se copia porque no procede la división. Ahora en el denominador, 2x al cubo dentro de x al cubo, primero 2 dividido 1 es 2, y x al cubo con x al cubo nuevamente se cancelan, o se eliminan y solo nos queda el entero 2, más 3x dividido x cubo, lo mismo, 3 dividido 1 es este 3, y x a la 1 dividido x al cubo nos da nuevamente este x al cuadrado, pero en el denominador. Más, acá nos vamos 2 partido x al cubo. Entonces, simplemente lo copiamos, ¿va? Lo llevamos acá y lo copiamos. Acá se borró. Y nos queda acá esta x elevada al cubo, ¿verdad? Y tenemos ese procedimiento acá en un paso número 3. Está de esta manera. Ahora vamos a la siguiente hoja, a un paso número 4. Y en el paso 4 vamos a dividir al infinito todos aquellos términos que están en el numerador y que están divididos al infinito, y todos los términos del denominador que contienen la x, no importa el exponente, siempre y cuando el término contenga x, lo vamos a sustituir, ¿ya? Por la expresión de infinito. Al hacer eso en los términos del numerador y en los términos del denominador, en un paso número 4, en el paso 5, pues cancelamos los términos divididos al infinito en el numerador y en el denominador, y nos quedan los enteros 1 dividido 2, y eso conforma un medio, y esto es un valor real. Así que en la variante número 1 de un límite al infinito, de un límite al infinito, así se le conoce comúnmente, o cuando x tiende al infinito, un valor real puede ser un entero positivo o negativo, puede ser un fraccionario positivo o negativo, ese es un valor real. Y acá obtuvimos un medio, ¿sí? Trabajemos otro ejemplo acá, pero me dicen si hay alguna duda acá sobre lo que estamos trabajando. Si alguien tiene alguna duda me dice, y si no, planteamos otro ejemplo en este momento. El procedimiento son 5 pasos, ahí los tienen, por favor cópienlos. ¿Sí? Y vamos con otro ejemplo, anoten ahí por favor, ejemplo de ejercicio, ¿verdad? Determine el límite de la siguiente función, solo así. Determine el límite de la siguiente función. Y vamos con el siguiente ejemplo. Bien. Muy bien. Determine el límite de la función (6x elevado a la cuarta) más 4x elevado al cuadrado menos 8. Partido dividido. Perdón, partido dividido. (2x elevado a la cuarta) menos 5x más 4. Y acá dice cuando x tiende al infinito. El día lunes trabajamos el límite o el caso del límite número 1 cuando x tiende a un valor real. Entonces, cuando x tiende a un valor real, aclaramos el día lunes que acá puede aparecer cualquier valor positivo o negativo, entero o no entero, fraccionario, positivo o negativo. Y eso es cuando x tiende a un valor real. Cuando x tiende al infinito, van a encontrar esto también, así definido, el símbolo del infinito, ¿eh? Y ahí no hay para dónde. Lo único que tenemos acá de diferencia es que hay 3 variantes que podemos operar, donde vamos a tener 3 resultados diferentes de un límite o de una función cuando x tiende al infinito, ¿sí? Entonces acá, si observan la función proporcionada, 4x cuadrado menos 8 dividido 2x cuarta menos 5x más 4, la variable sigue siendo x, pero contiene un mayor exponente, ¿sí? Y ese mayor exponente que observamos tanto en el numerador como en el denominador es 4, ¿sí? Entonces, siguiendo el procedimiento, vamos a resolver.
Y acá, entonces, en el paso número 1, lo voy a plantear nuevamente, sí, pero acá, ya en la práctica ya no lo planteamos, pero acá sí. En el paso número 1 dice identificar a la variable o el mayor exponente de la variable. La variable es x, el mayor exponente es 4, ¿sí? Ahí lo tenemos, x a la cuarta. Como paso número 2, acá, voy a ver si lo puedo plantear de esta manera. Es dividir cada término del numerador, acá, y cada término del denominador entre la variable con mayor exponente. Bien, lo voy a hacer acá. Y acá tengo 6x elevado a la cuarta. Lo voy a dividir dentro de x elevado a la cuarta. Luego tengo más 4x elevado al cuadrado. Lo voy a dividir dentro de x elevado a la cuarta. Seguido tengo el entero 8 y lo voy a dividir dentro de x elevado a la cuarta. Bien, esto queda partido o dividido, todo. Y voy a dividir cada término del denominador, que es 2x cuarta el primer término, entre la variable con mayor exponente, que sigue siendo x a la cuarta. Acá dividido x a la cuarta. Siguiente término del denominador es menos 5x y también lo vamos a dividir dentro de x elevado a la cuarta. Tercer término del denominador es 4 más 4 y lo vamos a dividir dentro de x elevado a la cuarta. Eso es como paso número 2, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Como paso número 2, dividir cada término del numerador, acá. Sí, cada término del numerador entre la variable con mayor exponente. Denme un momento, compañeros. En un momento. Bien, compañeros, perdón. Estamos entonces en el segundo paso, dividir cada término del numerador y cada término del denominador entre la variable con mayor exponente, que en este caso es x a la cuarta. Ahí estamos, ¿sí? Tercer paso. Bien, tercer paso. Vamos a realizar la división algebraica en base al paso número 2, ¿sí? La división algebraica en base al paso número 2, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos lo de paso número 2, acá, y vamos a hacer la división algebraica de esto. 6x cuarta dividido x cuarta, acá se cancelan las x cuarta y solo me queda 6. 4x cuadrado dividido x cuarta, nos queda 4 en el numerador y al dividir x cuadrado dentro de x cuarta me queda un x cuadrado, pero en el denominador. Este término se copia, ¿sí? Va, bien, pues, tal vez alguien me apoya para hacer la división. Acá, la vamos a hacer acá. Y lo vamos a pasar al tercer paso, a la siguiente hoja, pero ya definida la división. Cancelo x cuarta y solo me queda 6, ¿sí? Y acá me queda 4 partido x cuadrado. ¿Ves? Alguien me apoya acá, por favor, compañero, ¿sí? Vamos a la siguiente hoja, ¿sí? En el paso número 3, entonces, tendríamos acá la división y me queda 6 más, ¿verdad? Más 4, partido x cuadrado. X cuadrado, muy bien. ¿Menos o más? Menos 8. Partido x elevado a la 4. cuarta, muy bien.
En el denominador tenemos 3, ¿verdad? 2. 2, perdón. Entonces, acá solo me queda el entero 2, porque ¿qué pasa con x cuarta y x cuarta? Se cancela, ¿sí? Entonces solo me queda el entero 2. Menos 5x partido x cuarta, me queda 5 en el numerador, y en el denominador, al dividir x a la 1 dentro de x cuarta, me va a quedar un x al cubo positivo, pero en el denominador. Entonces, en el segundo término, nos queda más, ¿verdad? Menos. Bueno, perdón, nos queda menos 5 Menos 5 partido X al cubo. al cubo. Menos 5 partido x al cubo, ¿sí? Muy bien, menos 5x al cubo. El tercer término es más. Más 4 Más 4 dividido X a la cuarta. x elevada a la cuarta. Muy bien. Paso número 4, acá, consiste, el paso 4 consiste en sustituir por el infinito los términos del numerador y del denominador que contengan la variable x. ¿Sí? Entonces, en el numerador tenemos 4 partido x cuadrado menos 8 partido x cuarta. No importa a qué exponente está elevada la variable, no importa x al cuadrado, x a la cuarta. Sí, el proceso manda a que cuando el término está dividido entre la variable x, no importa el exponente, lo vamos a sustituir por el infinito, tanto en el numerador como en el denominador. Pues bien, vamos a copiar acá en el paso 4 el entero 6, lo copiamos, pero luego tengo más 4, dividido, dice x al cuadrado, sustituyo y lo voy a dividir por el infinito. Luego dice menos 8, dividido x a la cuarta, lo voy a dividir ahora por el infinito. Lo estoy sustituyendo, partido dividido, términos del denominador, tengo acá 2. Luego menos 5 dice dividido x al cubo, sustituyo ese x al cubo por el infinito. Por último tengo más 4, partido x a la cuarta, sustituyo ese x a la cuarta por el infinito. Y bien, en un paso número 5, damos respuesta al ejercicio, porque en el paso 5 damos respuesta al cancelar en el paso número 4 aquellos términos que estén divididos dentro del infinito, pero tanto en el numerador como en el denominador. Entonces cancelo los términos del numerador que están divididos al infinito y los términos del denominador que están divididos al infinito. Y solo me queda entonces, en el paso 5, en el numerador me queda 6 y en el denominador nos queda 2. ¿Sí? Y esos enteros al dividirse nos proporcionan el valor de 3. El límite de esta función cuando x tiende al infinito, en la variable 1 que estamos trabajando, que consiste en que el mayor exponente está tanto en el numerador como en el denominador, el límite de esta función es 3. Véanlo, por favor, compañeros, me dicen. Sí, estamos claros acá con la primera variante, le llamo la primera variante, del caso de el límite cuando x tiende al infinito. ¿Estamos claros? Ahora dejamos este ejemplo así y anotan variante número 2. Estamos siempre en el caso del límite al infinito. En la variante 2, anoten por favor. Anoten. Cuando la variable con mayor exponente o el exponente mayor de la variable se encuentre solo en el numerador de la función proporcionada, se encuentre solo en el numerador de la función proporcionada, se encuentre solo en el numerador de la función proporcionada, entonces el resultado será un valor indefinido o indeterminado.
el resultado será un valor indefinido o indeterminado. Un valor Perdón, Eli, dijo o determinado o indeterminado. Sí, será un valor indefinido o indeterminado. Indeterminado. Gracias. Indefinido o indeterminado. Bien, este es el segundo posible resultado que podemos obtener de un límite que tiende al infinito, compañeros. Ahora, ¿cuál es la variante? Que la variable con mayor exponente o el exponente mayor de la variable lo vamos a ubicar, lo vamos a localizar solo en el numerador de la función proporcionada, ¿sí? A diferencia de la primera variante que ese exponente mayor estaba tanto en el numerador como en el denominador, en un término del numerador y en un término del denominador. Ahora solo va a estar en un término del numerador, ¿sí? Entonces la variable con mayor exponente va a estar en un solo término o en un término del numerador, no estará en los términos del denominador. Por lo tanto, vamos con un ejemplo. Bien, determinemos el límite de la siguiente función. Entonces, el límite de la función 8x elevado a la quinta más 2x elevado al cuadrado menos 6 partido o dividido, ¿sí? (5x elevado a la cuarta menos 3x elevado al cubo más 4. Esa es la función y de una vez dice acá cuando x tiende al infinito. Bien, repito, la variable que vamos a encontrar es x. Nos vamos a concentrar en el mayor exponente que tiene esa variable, tanto en el numerador como en el denominador. Pero como acá estamos en la variante 2, que consiste en que el exponente mayor de la variable solo lo vamos a poder ubicar en el numerador de la fracción proporcionada o de la función proporcionada, ¿sí? Y acá el mayor exponente de la variable es 5. Y el mayor exponente solo lo ubicamos en ese término del numerador, porque en el denominador el mayor exponente es 4, ¿sí? Entonces, esta es la variante 2, cuando el mayor exponente de la variable solo está en el numerador. ¿Cuál va a ser el resultado de este límite? Va a ser un valor indefinido o indeterminado. En la primera variante, el resultado siempre va a ser un valor real. Primero obtuvimos un medio y después obtuvimos 3, ¿verdad? Entonces son dos valores reales. Ahora acá vamos a obtener siempre que el exponente mayor esté en el numerador de la función proporcionada, un valor indefinido o indeterminado, siempre. Ahora el procedimiento es el mismo, 5 pasos. Lo voy a plantear. Como ejemplo acá, el primer paso de este procedimiento, sabemos, consiste en identificar la variable con mayor exponente. Pues la variable es x, pero el mayor exponente en este caso es 5. X elevado a la quinta, ¿sí? Como segundo paso, vamos a hacer la división algebraica de los términos del numerador divididos entre la variable con mayor exponente y los términos del denominador divididos entre la variable con mayor exponente. En eso consiste el paso número 2, ¿sí? Realizando esa división tenemos acá 8x elevado a la quinta, ¿sí? Primer término, y esto va a estar dividido dentro de x quinta, más 2x al cuadrado dividido dentro de x quinta, menos 6 dividido dentro de x quinta. ¿Sí? Y estos son los términos del numerador. Esto está dividido. Ahora los términos del denominador. El primer término del denominador es 5x cuarta dividido, 5x cuarta dividido la variable con mayor exponente o el exponente mayor de la variable x quinta. Perdón. X quinta. Luego tengo menos 3x elevado al cubo y queda dividido dentro de x elevado a la quinta. Por último tenemos más 4 y esto está dividido nuevamente entre x elevado a la quinta. Acá, x elevado a la quinta. Muy bien.
Perdón, compañeros. A mí me está fallando la señal. Denme un momento. Bien, compañeros, perdón. Vamos al resultado entonces del límite de esta función. Cada término del numerador dividido entre la variable como mayor exponente, y ahora en el paso número 3 nos corresponde hacer la división algebraica de bases iguales, en los términos del numerador y en el denominador también, ¿sí? Entonces tenemos para los términos del numerador, realizando la división algebraica, ¿verdad? Dame un momento, compañeros. Acá, paso número 3. Voy a hacer de una vez acá la cancelación de 8x quinta y 2x quinta, cancelamos el x quinta, y solo nos queda 8. ¿Sí? En paso número 3, entonces, tenemos acá el entero 8. Volvemos y luego tenemos más 2x cuadrado dividido x quinta. Acá entero 2 partido 1 es 2 y x cuadrado dividido x quinta. Hacemos la resta 5 menos 2 y nos queda 3. Ese x al cubo positivo nos va a quedar en el denominador, les decía. Entonces nos queda, ok, 2x partido x cubo, ¿verdad? Más 2 partido x cubo. Haciendo esa resta. Tercera división, tenemos menos 6x elevado a la quinta, eso se cambia. Menos 6x partido x quinta. En los términos del denominador, tenemos la división 5x cuarta dividido x quinta. En el numerador me va a quedar 5 partido 1, 5 y x cuarta dividido x quinta, me queda una x elevada a la 1 en el denominador. Entonces el término queda 5 partido x simplemente, ¿verdad? 5 partido x. Primer término queda 5 y queda dividido x. Segundo término haciendo la división, ¿sí? Es menos acá y tengo menos 3x cubo partido x quinta, 3 partido 1, me va a quedar 3 en el numerador. Y en el denominador hago la resta de x cubo menos x quinta. Si lo hacemos al contrario, 5 menos 3 es x al cuadrado. Y me va a quedar positivo, pero lo voy a dejar en el denominador. Entonces me va a quedar menos 3 partido x cuadrado. Segundo término, entonces, menos 3 partido x al cuadrado, ¿verdad? Siguiente término es más 4 partido x quinta. Simplemente se copia. Más 4 partido x quinta. Al cuadrado, ¿no? 4 partido x quinta. Muy bien. En un paso número 4, para resolver este límite, vamos a sustituir por el infinito todos aquellos términos en el numerador y en el denominador que contengan la variable x. No importa el exponente. Acá tengo x a la 1, al cuadrado, a la quinta, al cubo, a la quinta. No importa el exponente, siempre y cuando el término esté debido a la variable, se va a sustituir por el infinito en un paso número 4. Muy bien. Tomo en cuenta entonces el primer entero es 8, ¿ya? Y luego tengo más 2 partido de x cubo y se sustituye por el infinito de x cubo. Luego tengo menos 6 partido x a la quinta. Ese menos 6 queda partido dividido infinito. Términos en el denominador. Esto queda partido, ¿verdad? Tengo 5
Ese 5 está partido X, entonces queda 5 partido infinito. Luego tengo menos 3 partido X cuadrado, queda como menos 3 partido infinito. Acá, ¿verdad? Y por último tengo más 4 partido X quinta, queda como más 4 partido el infinito. En un paso número 5 damos respuesta a este límite, o límite de esta función. Y es que en el paso 5, para dar respuesta, cancelamos en el paso 4 aquellos términos que están divididos al infinito, tanto en el numerador como en el denominador. Pues bien, cancelando todo lo que tiene el numerador, en el numerador me queda 8. Partido, cancelando todo lo que tengo en el denominador, ¿sí? Vean, estos términos se están sumando entre sí, se están sumando. Más 5 partido infinito, menos 3 partido infinito, más 4 partido infinito. Si se están sumando y cancelo todo, ¿sí? Se están sumando y cancelo todo, lo que me queda en el denominador es 0. Y cuando ustedes dividen un entero, cualquier entero, ¿sí? Dentro de 0, ¿sí? Les va a dar error en la calculadora, pero ese valor o esa expresión de error se convierte en un valor para respuesta llamado indefinido. ¿Sí? Llamado indefinido o indeterminado. Indefinido o indeterminado. Y esa es la respuesta en una variante 2 de un límite que tiende al infinito, compañeros. ¿Sí? 8 partido 0, eso es indefinido o indeterminado. Y esa es la respuesta para una variante 2. ¿En qué consiste? Pues la variante, volvamos, ¿sí? Consiste en que al tener la función real proporcionada y que sabemos que el límite tiende al infinito, nos vamos al mayor exponente que tenga la variable. Repito, la variable va a ser x, pero va a haber siempre un mayor exponente. Y si ese mayor exponente solo lo localizo en el numerador, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser siempre un valor indefinido o indeterminado, siempre, ¿ya? Y ese valor entonces, acá, cancelamos. Está solo en el numerador, la respuesta es indefinido o indeterminado. Pregunto, falta la tercera variante. ¿Trabajamos un ejercicio más de esta variante o nos vamos a la tercera variante? Sí, Lick, por favor, ¿Sí? una ¿Ejercicio más. acá? Va, correcto, vamos con otro ejercicio antes de empezar, va. Siempre un ejercicio más de la variante número 2, ¿va? Del límite que tiende al infinito, en el caso de que la variable con mayor exponente se localiza en el numerador únicamente, ¿verdad? O solamente en el numerador de la fracción proporcional o de la función proporcional. Vamos, pues, operemos. Okay. Determinemos el límite de la siguiente función. El límite de la siguiente función, por favor, ¿sí? Acá. X elevado al cubo más 3x elevado al cuadrado más 4. Partido dividido, ¿sí? X elevado a la sexta menos 3x elevado a q más 7. Y acá la expresión de que x tiende al infinito. Ok, podemos obviar pasos, o voy a obviar en este momento para resolver este ejercicio el número del paso número 1, número 2, poniendo el número. Ahora, lo voy a realizar así. Primer paso indica identificar la variable con mayor exponente o identificar el exponente de la variable mayor, ¿verdad? El exponente mayor de la variable. Ahora, bien, si observan, ¿cuál es el exponente mayor de la variable? No está en el numerador, ahora está en el denominador, ¿sí? Y el exponente mayor es 6, pero está en el denominador, ¿ya? Entonces, al tener el mayor exponente de la variable localizado, pues lo voy a marcar acá y quedaría el término como x elevado a la potencia 6.
Como primer paso, ¿verdad? Bien, x a la 6, vamos a resolver el ejercicio. Luego vamos a plantear acá los términos del numerador, x al cubo partido x a la 6. Luego tengo más 3x al cuadrado dividido x a la 6, más 4 dividido x a la 6. Estos términos son del numerador. Ahora los términos del denominador, por favor. El primer término del denominador es x a la 6. Lo voy a dividir dentro de x a la 6. Siguiente término es menos 3x al cubo y lo vamos a dividir dentro de x a la 6. Siguiente término es más 7 y lo vamos a dividir dentro de x elevado a la 6. Bien, acá tengo en el proceso, este es el paso 1, este es el paso número 2, vamos al paso número 3, ¿sí? Donde realizamos la división algebraica de bases iguales, ¿ya? Entonces, acá, lo voy a pasar a la siguiente hoja. Ustedes me pueden para, tal vez me dan los términos, porfa, compañeros, ¿sí? Vamos al paso número 3. Y si alguien me puede apoyar ahí con los términos. Pero acá, ¿qué pasa al dividir x al cubo dentro de x a la sexta? ¿Sí? ¿Qué me queda en el numerador? 1. 1. ¿Y en el denominador? X a la 3. X a la 3, muy bien. Vamos pues. Entonces, en el numerador me queda, vamos a una siguiente hoja, en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda x elevado a la 3, o al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos. Luego tengo más, acá, ¿verdad? La división de 3x. Perdón, compañeros. Estamos en el siguiente término, ¿va? En el segundo del numerador, 3x cuadrado partido x sexta. 3 partido 1 me queda 3 en el numerador y al dividir x cuadrado dentro de x sexta me va a quedar un x a la cuarta en el denominador. Entonces, el segundo término queda como 3 partido x cuarta, ¿verdad? Esto me había quedado x elevado al cubo. Acá tengo más 3 partido, ¿verdad? Sí, partido X cuarta. Cuarta. El tercer término es, perdón, más 4x partido X6. Ok, más 4 partido x a la 6. Muy bien. Estos son los términos del numerador. Ahora los términos del denominador. Se elimina el primero, licenciado. No queda Ok, nada. el primero se elimina. Bien. Y tenemos acá x6 dividido x6 se elimina.
Y lo que nos queda acá es el entero 1, ¿verdad? Al cancelar esto, nos queda el entero 1. ¿Ya? En el denominador, entonces, acá me va a quedar el entero 1. ¿Sí? Y el segundo término es menos 3x cubo partido x6. X cubo partido x sexta, entonces nos queda 3 partido 1, eso es 3 en el numerador, y en el denominador x cubo partido x6. Restamos 6 menos 3 y me va a quedar un x al cubo en el denominador. Entonces el segundo término es menos 3 partido x cubo, ¿sí? Menos 3 partido x cubo en el denominador, ¿no? Ok, menos 3 partido x elevado al cubo. ¿Vamos bien? Último término en el denominador es positivo y es 7 partido x a la sexta, ¿verdad? Sí, Positivo y es sí. 7 partido x a la sexta. Muy bien. Este sería el paso número 3. Paso número 4. ¿Sí? Sustituir por el infinito todos los términos que tengan x en el numerador y todos los términos que tengan x en el denominador. Sustituir por el infinito, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el numerador me va a quedar acá, ¿verdad? En el numerador me va a quedar 1 dividido x cubo, ahora dividido infinito. Me va a quedar más 3 dividido no x cuarta, sino infinito. Y me va a quedar más 4 dividido no x sexta, sino infinito. Eso es en el numerador, y los términos del denominador lo mismo. Acá me va a quedar el entero 1 menos 3 dividido x cubo por el infinito más 7 x sexta. Queda entonces más 7 dividido por el infinito. ¿Ok? Y en el paso número 5, ¿sí? Nos manda a cancelar los términos del numerador y en el denominador que estén divididos al infinito. Pues vamos al numerador, por favor. Voy a cancelar este término, este y este. En el denominador voy a cancelar este y el segundo y el tercero. En el paso número 5 vamos a dar respuesta, ¿sí? Paso número 5. Entonces, acá vamos por la respuesta, la voy a ubicar acá. Y la respuesta sería, ¿qué pasó en el numerador si cancelé todos los términos? Me va a quedar 0. ¿Y qué pasó en el denominador? Si cancelo 2 términos, me va a quedar 1. ¿Sí? Me va a quedar 1. Y entonces, acá, ustedes me ayudan y me dicen, ¿qué pasa cuando dividimos 0 dentro de cualquier entero? Ahora, tomen la calculadora si quieren y me dicen, ¿qué pasa si dividimos 0 dentro de cualquier entero? A medio ¿Cuánto nos 0. da? Ok, nos da 0. 0. Como mi nota en el examen. ¿Qué? No. No creo. Nos da 0. Ahora bien, quiero decirles algo. Este es la tercera variante que existe entre un límite cuando x tiende al infinito. Si nos vamos al ejercicio como tal, al planteamiento del ejercicio. Sí, no es esta. Vamos al planteamiento del ejercicio. Acá tengo la función proporcionada, es esta. ¿Sí? La tercera variante, su resultado va a ser siempre 0. ¿Y cuál es la característica? Que el exponente mayor de la variable se localiza solo en el denominador de la función proporcionada. ¿Sí? Acá el exponente mayor es 6. La variable sigue siendo x, es x a la sexta, identificando el término con mayor exponente. Ahora bien, ¿dónde está? ¿Dónde se localiza? En el denominador, solo en el denominador. Y cuando el exponente mayor de la variable se localiza solo en el denominador de la función proporcionada, el resultado va a ser siempre 0. Cuando el exponente mayor de la variable se localiza solo en el numerador, el resultado es un valor indefinido o indeterminado. Y cuando el exponente mayor de la variable se localiza tanto en el numerador como en el denominador, el resultado va a ser siempre un valor real, un valor o un entero positivo o negativo, un fraccionario positivo o negativo, ¿sí? Entonces, hay 3 variantes para el caso cuando x tiende al infinito. El límite cuando x tiende al infinito, ¿sí? En la función proporcionada, el mayor exponente está tanto en el numerador como en el denominador, van a tener como resultado un valor real. Si el exponente mayor se localiza solo en el numerador, van a tener un valor indefinido o indeterminado como respuesta.
Y si el exponente mayor, como este ejemplo, se localiza solo en el denominador, dígase x a la sexta, el resultado va a ser siempre, compañeros, valor 0. Siempre va a ser valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya no me daba tiempo para hacer otro ejercicio con la variable mayor solo en el numerador. Pero acá yo explico las 3 variantes para el caso del límite, el caso 2, del límite cuando x tiende al infinito. Pero entonces anótenle a este ejercicio, por favor, compañeros, tercera variante, cuando el mayor exponente de la variable solo se encuentra en el denominador de la función proporcional. ¿Sí? Variante 3, cuando el exponente mayor de la variable se encuentra solamente en el denominador de la función proporcional. ¿Ya? Y acá tenemos entonces un caso número 2, límites, cuando x tiende al infinito. ¿Ya? 3 variantes, mayor exponente en numerador, resultado, valor real. Mayor exponente solo en el numerador de la función proporcional, resultado, indefinido o indeterminado. Mayor exponente identificado solo en el denominador de la variable, resultado, valor 0. Resultado, valor 0. Estamos, compañeros, entonces, tres variantes, segundo caso de límites que tienden al infinito, ¿sí? Límite de x cuando tiende al infinito. Muy bien. Con esto, pues, yo estoy terminando la unidad número 7 del límite de una función. Acá estamos terminando la unidad número 7, es eso, yo les había dicho, se resume en 2 casos diferentes. El límite cuando x tiende a un valor real, ¿sí? Que puede ser lineal o la función puede ser lineal o fraccionaria, ¿sí? Y cuando el límite tiende a un valor infinito, con 3 variantes diferentes, ¿verdad? En el valor, cuando x tiende al valor real hay 2 variables, que la función puede ser lineal, ¿sí? Con denominador 1, o la función puede ser fraccionaria, que son las 2 variantes que tiene el caso número 1. Cuando x tiende a un valor real. Ahora, cuando tiende al infinito, ya vimos 3 variables diferentes o 3 posibles resultados para un límite que tiende al infinito. Bien, dejamos la clase acá y yo creo que hoy sí ya no tenemos clases, compañeros. Sí, yo pensé que hoy no íbamos a tener clases, creo que por eso me estaba fallando internet también. Pero bueno, ya terminamos, gracias a Dios, el contenido de la unidad número 7. Dejen como título unidad número 8. Dejen como título para que no se nos olvide cuando regresemos que vamos a empezar a trabajar la unidad número 8. Y ahora sí, feliz descanso, compañeros, y cualquier información importante pues se las estaríamos haciendo llegar al grupo. Pero si no,